Pues nosotros aquí en la Agencia Informativa de Educación de México tenemos una alianza muy cercana con nada más y nada menos que Notimex, la agencia del Estado mexicano, que está de fiesta, está celebrando su 50 aniversario y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana en el estudio su director, Alejandro Ramos, además un gran amigo, para hablar de la importantísima labor que realiza la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, que es la más importante de América Latina, una de las más importantes en español en el mundo, y estamos muy felices de que se haga aquí en México este trabajo periodístico tan amplio. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, pues o sea, somos como de casa, tenemos una estrecha colaboración desde hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, forma parte también de esta acción que ha desarrollado Notimex a lo largo de 50 años, en que como una agencia para cubrir o para promover la imagen de México en el mundo, pues también entre sus funciones y en los últimos tiempos se ha dado especial énfasis, pues promover el derecho a la información, sí, atender la información sobre grupos vulnerables, atender información sobre cuestiones científicas, culturales, todo lo que es la expresión de la actividad en el país. Entonces Notimex, pues con profesionalismo, con objetividad, con seriedad, pues ha desarrollado este trabajo a lo largo de muchos años. Han pasado en estos 50 años han pasado por Notimex pues cientos de personas, varios importantes directores, particularmente destacados periodistas, destacadas personas en el medio de la comunicación. Y bueno, pues para nosotros, para mí en lo particular, pues realmente es un orgullo y una enorme satisfacción tener la oportunidad de que estos 50 años coincidan con mi administración. Claro, así es, don Alejandro. Si nos lo permite, vamos a ver un video para contextualizar y precisamente después regresar con usted y poder platicar sobre pues cómo se han ido actualizando, cómo se han ido modernizando pues ante una nueva realidad, pleno siglo XXI, 2018 y sobre todo estas nuevas tecnologías. Vamos a ver pues esta cápsula que presentaron precisamente Notimex en el marco del 50 aniversario.
Bueno, don Alejandro, 50 años. ¿Dónde estamos ahora en estos momentos? 2018, un gran esfuerzo, ya lo veíamos en las imágenes, han sido parte fidedigna de la historia de México, pero también del mundo. Sí, efectivamente, pues esa es la trayectoria y de hecho pues es el origen de Notimex para ser una agencia para los mexicanos. Todo el mundo, en realidad en los más de 200 países del mundo, cada país tiene por lo menos una agencia de noticias. Entonces esto no es casual. De hecho, en la actualidad, el 80% de la información que se difunde en el mundo proviene de las agencias de noticias, de todas. Entonces, bueno, las agencias de noticias, pues, son distintas, tienen diferentes características, algunas son estatales, totalmente gubernamentales, la mayor parte en el mundo. Hay otras de Estado, mixtas, como es Notimex, que tiene recursos del sector público, pero también tiene que generar recursos propios. Y hay algunas, las menos, comerciales, como la AP de Estados Unidos, que por cierto la primera agencia que hubo en el mundo se fundó cuando estalló la guerra entre Estados Unidos y México, hace 2 siglos, y los periódicos de Estados Unidos mandaron a un corresponsal pagado por todos ellos, y ahí nació la Associated Press. Entonces es el origen de las agencias de noticias actuales. Bueno, pues dentro de esa línea, pues Notimex busca desarrollar una cobertura amplia tanto en el país como en el extranjero. Y eso es un gran reto, sobre todo de cara a pues, la era que estamos viviendo de la información, ¿no? Si te parece, vamos a una breve pausa y regresando nos platicas cómo es que Notimex se está adaptando a estas nuevas tendencias de las redes, de la tecnología, etcétera. ¿Cómo no? Mucho gusto. Seguimos en Interfaz, no se vayan. En 1905 murió el escritor Julio Verne, considerado como el padre de la ciencia ficción. Y bueno, continuamos platicando con don Alejandro Ramos, director de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. 50 años ya de existencia. ¿Cómo se han adaptado a las nuevas tecnologías, a las nuevas demandas, sobre todo también para ampliar su sector y profundizar en su impacto con más nuevas generaciones? Bueno, pues esto ha sido un proceso que se ha desarrollado a lo largo de todos estos 50 años. Pero bueno, a partir del surgimiento de la era digital, la aparición del Internet, que ya tiene 25 años, no es poco. La mitad de existencia. Pero en realidad, pues la demanda mayor de productos derivados de la tecnología, de la era digital, pues se estalla en este siglo, ya en principios del siglo XXI. Entonces, en los últimos años se convirtió ya en una demanda intensa la generación de productos informativos de carácter digital, bajo el principio de que lo digital es global. Entonces, si es global, el mundo se volvió auténticamente global, como nunca antes en la historia. Entonces, en ese sentido, las agencias de noticias, en este caso Notimex, sí tuvo que acelerar, particularmente en los últimos años, pues su capacidad de generar productos de este corte. Es decir, nosotros pasamos de ser una agencia tradicional restringida a la difusión de servicios de foto y texto, y ahora tenemos alrededor de 20 productos distintos. Desde el más reciente, el más novedoso que tenemos son las videoinfografías, que son muy exitosas, son de gran calidad y de gran demanda. Tenemos también pues todo tipo de expresiones de carácter digital a través de los productos fundamentalmente apoyados en video, pues, y las redes sociales. Hay una aplicación especial. Sí, tenemos una aplicación especial, tenemos varias aplicaciones en redes sociales que también difundimos nuestra información debidamente corroborada
con base en la información de la agencia. Nosotros no difundimos ningún rumor, ni fake news, ni nada por el estilo. En realidad es una de las características que tiene la agencia para que su información sea profesional, realmente verificada y orientada a ser también pues muy libre en el sentido de presentar las cosas como son. No ocultar nada, sino mostrar, actuar con profesionalismo. Y esa es justamente la pregunta que yo quería hacerte, Alejandro. ¿Cuál es el papel? Porque, bueno, estos métodos digitales de transmisión de información están al alcance ahora de todas las personas, ¿no? Parece que podríamos tener pues casi un reportero en cada persona que tenga un celular. Sin embargo, el papel entonces, sobre todo de las agencias de noticias, cambia en este sentido de ser una fuente de donde podemos conseguir información confirmada, verificada y real, ¿no? De alguna forma. ¿Cuál es el papel que debe adoptar entonces una agencia de noticias como Notimex ante este panorama? Bueno, pues yo creo que tú lo has dicho muy bien. Efectivamente, ahora en teoría todo el mundo puede ser un reportero, puede ser un informador, pero en realidad, pues sí, técnicamente lo puede ser, pero profesionalmente no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene la formación, no tiene el compromiso, no tiene una supervisión. Por lo tanto, pues mucho de lo que se difunde en las redes sociales, yo creo que casi como el 90%, pues tiene un grado de falsedad importante. Entonces eso es muy importante para que la gente, los usuarios de los medios informativos, pues tengan una información profesional. En el caso de las agencias de noticias, y en este caso es también el de Notimex, el desafío es la inmediatez. Una agencia de noticias no puede esperar. Es una de las características de una buena agencia de noticias, es informar oportunamente, informar con inmediatez, prácticamente en el momento que ocurren las cosas. Pero la diferencia y el desafío está que hay que informar con inmediatez, pero con veracidad. Es decir, cada información corroborarla. No difundir rumores, no difundir cuestiones que confundan al auditorio, a las diferentes personas que acceden a esta información. En el caso de una agencia de noticias como Notimex, pues es también más complicado porque nosotros somos un medio de medios. Nosotros le proveemos información a otros medios. Entonces, a quien primero tenemos que convencer de la calidad de nuestra información, de nuestra veracidad, es a nuestros usuarios, que son los otros, bueno, a nuestros clientes, que son otros medios, y estos a través de sus usuarios. Entonces, sí es un desafío en el sentido de que nos exige inmediatez, veracidad, profesionalismo y además pues una gran imaginación para crear en esta etapa digital pues productos que sean atractivos, que aprovechen la imagen sobre todo. Para difundir este tipo de información que está impactando en el país y en el mundo. Claro, mientras te hago la siguiente pregunta, Alejandro, vamos a poner un cronograma precisamente de cómo, pues más o menos década a década se ha movido gran cobertura. Y me gustaría preguntarte, más allá del tiempo que tú has estado en la presidencia de Notimex, bueno, en la dirección de Notimex, ¿cuál crees desde tu perspectiva que ha sido la cobertura más complicada, más importante, nacional o internacional, de todas las que han hecho a lo largo de estos 50 años Notimex? Bueno, yo no tengo un conocimiento detallado de qué pasó en las otras épocas, en las pasadas décadas. Pero en este caso nos tocó una cobertura muy relevante y en ese sentido también complicada. Tuvimos cuando vino el Papa a México, el Papa Francisco, nos pidieron la televisora del Vaticano hacer una coproducción, hacer un programa que lo hicimos de más de una hora sobre la visita del Papa a México antes de que viniera. Entonces nos pidieron que entrevistáramos en todo el país a la gente para que pues le preguntara lo que quisiera al Papa. Entonces lo hicimos, recogimos esas opiniones, las mandamos al Vaticano, allá el Papa las respondió. Y se hizo un programa de una hora más o menos, donde él respondía a pues cada una de las preguntas que le hacía la gente. Entonces, realmente resultó un ejercicio muy interesante. Al Papa le sirvió mucho para pulsar
qué es lo que la gente esperaba en México. Yo creo que también a las autoridades mexicanas también les sirvió mucho para ver qué pensaba el Papa sobre algo. Había muchos temores sobre lo que podía manifestarse. Sí. En realidad creo que fue muy útil, pero sobre todo informativamente fue un ejercicio único. No se había hecho, el Vaticano no había hecho nada así similar. Y entonces, pues yo creo que para Notimex fue muy relevante. Y también a nosotros nos implicó, en términos operativos, prácticamente movilizar a más de 60 personas en el país, equipos de reporteros, camarógrafos, fotógrafos. Todo. En realidad fue un trabajo conjunto muy interesante y pues como de un mes. Así es, don Alejandro. Pues bueno, muchísimas felicidades, gracias por acompañarnos, trabajamos juntos y seguramente lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos los que forman parte de este equipo de trabajo de Notimex. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz.